En el año 2011, el gobierno presentó al Congreso el Marco Jurídico para la Paz, con el objetivo de crear mecanismos de justicia transicional. En ese momento se propuso que si los máximos responsables del conflicto armado cumplían con verdad, justicia y reparación, podrían ser elegibles a pesar de que hubieran cometido delitos de lesa humanidad. Sin embargo, cuando fue aprobado el Marco Jurídico para la Paz, un año después, en el 2012, la Corte Constitucional, al revisar el articulado, cierra esta posibilidad. También quedan por fuera de la justicia transicional los civiles vinculados al conflicto. El Marco Jurídico para la Paz fue aprobado de manera unilateral, es decir, nunca fue discutido en La Habana con las FARC, motivo por el cual esta guerrilla siempre lo desconoció. 2 años después, se llegó a un acuerdo con las FARC para establecer una jurisdicción especial para la paz, en la que habría una comisión de la verdad y un tribunal con varias salas para que todos los actores involucrados en la guerra confluyan. Lo cual convirtió en letra muerta el Marco Jurídico para la Paz. Nuevamente existe la necesidad de hacer cambios institucionales que puedan garantizar lo acordado en La Habana. De nuevo, el gobierno presenta otro acto legislativo para la paz que enfrenta las mismas incertidumbres que tuvo el fallido Marco Jurídico para la Paz. La primera incertidumbre es que se hace de manera unilateral, es decir, sin contar con las FARC. La segunda es que se vuelve a cerrar la posibilidad de participación en política de la guerrilla. Pese a que el gobierno propuso dejar abierta esa posibilidad, la plenaria del Senado en su segundo debate cerró esa posibilidad y se echó para atrás la propuesta del gobierno de que hubiese representación de las FARC en la Comisión Legislativa Especial. Con el acto legislativo para la paz, ¿estaremos montando las bestias antes de enseñarlas? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, otra vez parece como un déjà vu. Esto lo vivimos hace 2 años con el Marco Jurídico para la Paz y incluso con los avances que se han obtenido en La Habana después de que se firmó un acuerdo que todavía no ha sido ratificado, pero que al fin y al cabo estamos al borde de verlo como un hecho real. Pues tampoco se sabe cuál es la situación en términos de justicia transicional. Este acto legislativo plantea una serie también de derroteros que tienen que ver con el hecho de saber si las FARC van a poder o no hacer política, van a poder o no ser elegibles, y si les va a tocar comenzar a hacer política en el 2000 o 3000, en el 3000. Esa es parte de la discusión y por eso ese es el debate central de hoy en Semana en Vivo. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso y senador por el Partido Liberal. Armando Benedetti, senador por el Partido de la U. Antonio Navarro, senador por la Alianza Verde. Eber Bustamante, senador por el Centro Democrático. Alirio Uribe, representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo. Bueno, bienvenidos aquí a Semana en Vivo. Este es un día, además, con una noticia de por medio, que se los voy a preguntar en el curso del debate, y es el tema, pues, la decisión de la Corte Constitucional. ¿No es verdad? Un fallo, yo creo que histórico en este país, ¿no es verdad? Decide que aceptar la adopción para parejas del mismo sexo. Tenemos una corte más moderna que la sociedad, y eso está bien. Y estábamos diciendo que la corte era la corte de Pretel y de Rojas. Bueno, eso es una buena noticia. Pero yo, antes de hacerles esa pregunta que se les voy a hacer, yo quería comenzar por el doctor Velasco, el senador Velasco, porque usted estuvo en La Habana, y el doctor Navarro también, y aquí el doctor Alirio también. A usted dicen que no lo invitaron. No me invitaron. ¿Pero usted hubiera ido? Pues si me invita el presidente Castro, sí hubiera ido. Ay, no, pero está muy complicado. ¿Desde Castro? Yo pensé que si me invita el presidente Es que he estado muchas Santos. veces en La Habana, en otras ocasiones he sido invitado por el gobierno. ¿A Castro? Claro, Sí, usted estuvo en las negociaciones con el ELN. ¿Ah? Sí, estuvo en las negociaciones que hizo el ELN allá en el gobierno Recientemente no. del presidente Uribe, en la época del presidente Uribe. No, Tampoco. no. Muchos años antes. ¿Hace cuánto no va a La Habana usted? No, estuve hace 3 años en La Habana. Ah, no, pero de vacaciones. Bueno. No, no estuve de vacaciones. Y obviamente el tema, que es un tema crucial para el
futuro, pues, de lo que puede pasar con los acuerdos es el tema de si se puede hacer o no política una vez se hayan determinado, pues, y llevado a cabo las condiciones, ¿no? Que es justicia, verdad, reparación en el sistema que se está planteando en este momento en La Habana. Usted no fue a La Habana, doctor Eber Bustamante. No fui, pero... Pero eso no quita. Claro, no, estoy más o menos informado. Pero ¿sabe por qué? Pero usted vuelvo y le pregunto, si a usted lo llaman y le dicen, lo invitamos, ¿va? Depende de quién me invite. Pero ¿quién lo va a invitar? Fidel Castro no va a ser. Bueno, no. Raúl Castro tampoco. Hay muchos atractivos en Cuba para ir. No, esto veo ya que no. Eso, No, porque la gente, pues, hubiera sido interesante. ¿Que nos sancionen el Centro Democrático? No, el Centro Democrático no sanciona, en las FARC sí. En las FARC sancionan. Pero mire, A ver, yo quiero aprovechar, aquí participaron todos en la delegación de La Habana. sí. El No, doctor Benedetti no. Hermano no participó. Sí. Pero ha trascendido que se entregó una carta, por supuesto más allá de las buenas maneras, que las está aprendiendo las FARC, porque creo que el presidente Santos hizo un reconocimiento de las buenas maneras, que eso es un personaje agradable, Timochenko, eso está diciendo. Lo dijo en una entrevista en el Washington Post. Pero más allá de eso, a las FARC siempre hay que leerlo en sus escritos y en sus hechos. Lo que escribió Carlos Antonio Lozano. Entregó una carta Sí. a los senadores. No, leyó una carta. Leyó una carta. Sí. Ellos lo que informan es que la entregaron, pero bueno, la leyeron. Yo he leído detenidamente esa carta y digamos que ahí encuentro la verdadera postura, más allá de las buenas maneras, Fernando, de ese ambiente amable que se... En eso era mucho más claro el lenguaje del M-19 porque las maneras sí expresaban una manera de pensar y de compromiso. ¿Sí? En las FARC no es así. Las FARC, sus escritos reflejan realmente su posición. Y yo los invitaría a que releyeran. El verdadero contenido de la reunión está en lo que escribió las FARC en esa carta. Y dice varias cosas. ¿Qué dice? Dice, por ejemplo, que el tema de la agenda. La agenda para el acuerdo final es todo lo que está en el preámbulo y por lo tanto son todos los temas de la agenda política nacional, que es una debilidad en el trámite del acto legislativo que estamos adelantando actualmente en el legislativo. Es una agenda ilimitada y ahí tiene unas implicaciones constitucionales en cuanto a las facultades que se le entregan al presidente de la República, porque son facultades omnímodas y no precisas como históricamente se ha definido en el constitucionalismo colombiano. Y ahí encuentro una primera dificultad. Es más, en la Carta desarrollan los temas, ¿sí? Uno por uno lo van planteando y ratifican su posición. Otro tema es el tema de los tiempos. Ahí señalan que los 6 meses de que habló el presidente Santos todavía no empiezan a correr. O sea, la fecha del 23 de febrero inicial... 23 de marzo. O de marzo, perdón. Ya empieza a trasladarse al 23 de mayo, al 23 de junio. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que en el artículo 1 del acto legislativo se señala que con el propósito de agilizar, ¿sí? Para las FARC el tiempo de agilizar para ellos no cuenta. Entonces estamos metiendo en un embrollo al Congreso de Colombia en sus procedimientos que lo asemejan, digamos, a actos medio violatorios, digamos, del sistema democrático, sin tener en cuenta que los tiempos de las FARC son totalmente distintos a los que ha considerado el Esos fueron los gobierno nacional. argumentos por los cuales el Centro Democrático votó en contra. Entre muchos otros. Yo voy a recoger varias cosas que usted ha dicho. Primero que todo, ¿usted le molesta algunas cosas que lee la FARC? No lo manejemos en esos términos. Le incomoda, disculpe. No, es una apreciación política. Pero aquí pero si usted no sabe lo que me voy a molesta decir. más bien ese trato que estás Eso haciendo. puede ser, ¿sí? disculpe, no se ponga sensible, mire. ¿A usted le incomoda que lean una carta ante unos congresistas? No Mire, me incomoda. Bueno, pero está muy sensible, espérese. Lo que le quiero significar es que lo importante fue lo que se leyó el 23 de septiembre, que lo hicieron no solamente a través de un comunicado firmados por ambas partes que están negociando, a través y con unos personas del extranjero, de otros países, que son garantes dentro del proceso. Y ahí lo que ellos dicen es que se van a meter a la justicia transicional. Ahora, el tema de los 75 artículos es un tema que se tiene que definir la próxima semana, según tenemos entendido con Luis Fernando.
2, los congresistas que fueron allá, que es a lo que usted se está refiriendo, fueron de forma autónoma y no son negociadores. 3, usted ya está hablando del posconflicto. Aquí lo que estamos hablando primero es de firmar la paz, dejación de armas, refrendación y después del acto legislativo crear entonces la Comisión Legislativa y las facultades, que entre otras cosas usted puede tener razón en decir que en la primera vuelta el acto legislativo va un poco amplio, porque es la primera vuelta, pero la tenemos que empezar a hacer desde ya, porque ¿qué hacemos nosotros en diciembre con la FARC acantonadas allá en el malecón ese que tanto les molesta a ustedes que estén allá, acantonadas para venirse aquí a firmar la paz y no existe el ordenamiento jurídico? Entonces aquí se quiere hacer dos cosas, No, pero unos instrumentos a un eso es una presidente mentira, para que Armando. se le den facultades. No, pero eso es una mentira. Pero termino. Lea bien a la FARC. Mire que me comporté bien y lo escuché juiciosamente. Es la primera Entonces, Es cierto. Entonces yo lo que le quiero decir es que va en la primera vuelta un acto legislativo que solamente contempla dos cosas, que otros creativos hayan puesto otra cosa es otro tema, pero que solamente contempla dos cosas, facultades para el presidente en el tema solo de la paz, y se concretó y se buscó una redacción que solamente hablara del tema de la paz, y una comisión legislativa para hacer en efecto las leyes más rápido, las leyes estatutarias y actos legislativos. Para no tener que hacer eso es finalmente para contestarle algunos de los puntos que usted dijo, y créame, ya el proceso de paz viene. Ahora, que a usted le molesta que hoy, además porque nos regañan por todo, ¿no? Hace 4 meses nos regañaban sin saber ellos qué se estaba pactando en La Habana, de que estábamos entregando el país. Y ahora, como no estamos de acuerdo con la FARC, entonces nos regañan también, entonces nos regañan por todo. Pero Armando, pero fíjate lo grave del marco jurídico para la paz. Pero la Corte se dice- pronunció ya sobre el alcance del marco jurídico De desde buena hace voluntad. 2 años. Y eso ha sido desconocido por la otra parte, en este caso las acuerdo. FARC, totalmente. Pero sirvió de base para lo que está pasando digamos hoy. que el Congreso realiza actos que terminan siendo inocuos. No, al contrario, Claro. dieron la buena voluntad y expresar de que hay una no es un sociedad problema que de quiera buena cogerlos en el voluntad, ordenamiento El jurídico. Congreso Claro. es parte de la institucionalidad. Pase lo que pase, tiene que pasar por el Congreso. Indudablemente. O sea, acuerdo Sí. que se haga en la mesa tiene que pasar por el Simplemente. Congreso. Hablemos de todo. Pero no, Convocatoria no se está haciendo constituyente. lo contrario, porque No, es que no. sin que haya acuerdo se está haciendo No, María Jimena, a un ver, ¿cuál es el esqueleto. tema? No, a ver. ¿No? Es que el esqueleto Es importante. es necesario porque en algún momento, como bien lo plantea Armando, van a haber unos acuerdos y se van a cerrar unos acuerdos. Esos acuerdos necesitan unas reformas constitucionales, unas reformas legales. Lo que está haciendo el Congreso es prepararse para ser más ágil en esas reformas constitucionales y en esas reformas legales. ¿No querrá el Congreso modificar? No va a poder. ¿Por si qué se no? aprueba, si se aprueba el acto legislativo, no va a poder. A menos que tenga el visto bueno del gobierno. Pero eso es grave. No, es que así es como se hace el presupuesto nacional. Te doy un Sí. ejemplo, pero no podemos trasladarlo a un tema como el de la paz. Te doy el ejemplo. Así es, o mire, un TLC. No, pero un mire, TLC se vota sí o no, no se puede un modificar. ejemplo concreto. A ver, usted quería Digamos hacer... los riesgos de esas facultades extraordinarias al presidente para que expida decretos con fuerza de ley sin límites. Un tema sencillo que quedó como asterisco pendiente Sí. entre los puntos que han sido tratados, el Sí. tema de la televisión. Sí. Las FARC exigió canal propio. No, exigió, eso sí se lo da No, reclaro. Propuso. Ustedes fueron los que tuvieron a MPN. está ahí planteado todavía como asterisco, que no podemos negar las cosas. Pero Ya. si ustedes tuvieron a Sí, MPN. No han espérate. negociado. Pero Ganado, acuérdate que el Congreso hizo una reforma constitucional Pero te pongas en el bravo. año Ah, estás bravo, 2011 y expidió la ley de televisión en el 2012 y le otorgó esa competencia para definir el tema del uso de la televisión pública al Congreso de la República. Por la vía de esas facultades. ¿Usted no Y por quiere que ellos tengan canal? No es un problema de querer, es un problema de democracia y de quienes deciden. Es ¿Dónde que los fuimos quiere ver? elegidos ¿En el monte o en por los televisión? colombianos. No, es que lo que estoy indicando es que la agenda es ilimitada y los poderes son omnímodos. No es así, y ahí hay un daño al proceso No es así, democrático no es así, Manuel. colombiano. Mire, Deme un ayer ejemplo, la deme un ejemplo senadora... donde usted cree que se puede desbordar el tema. Ese, el de la televisión. ¿Usted le molesta que alguien que se va a meter al ordenamiento jurídico y va a dar las No, armas pero hable no, de sí, eso? así pero no es, así no es, digamos, Armandito. ese es uno. Y el otro, Así no es. La senadora Vivian Morales hizo una propuesta muy interesante ayer que desafortunadamente el Congreso en su afán de cumplirle al gobierno, porque es cumplirle al gobierno, no tanto a las FARC y al país, es al gobierno. Entonces no atendió una propuesta muy interesante y era que el gobierno diera mensaje de urgencia a los proyectos de ley
Claro que sí. A los Es proyectos de ley que venían Claro, porque es que tenemos tiempo. en mire. desarrollo de Claro, la diferencia de meses para nos que valía los a de los acuerdos. Yo Estamos le hablando. doy el ejemplo concreto. Ya hay 3 temas en los que se ha avanzado en La Habana. ¿Por qué el gobierno nacional no presenta ya los proyectos Porque de no, ley? porque Ya. no es el momento, es que la negociación es pero del como que gobierno, no es no el de ustedes, momento. no es el Y momento. entonces, ¿cuál es la urgencia de la paz? Porque ya quieren viene, quitarle porque esa va adelantada. competencia para... Mire, María Elena, yo le puedo decir una cosa, mire. Esos son unos actos complejos. Aquí la gente la Constitución... Aquí la gente soslaya cosas como esto. pero el hermano, Papa apoya el proceso de paz, Cameron pero apoya el una proceso de reforma paz, constitucional Obama el proceso de paz. Y ellos tiene creen que el contenidos presidente muy Santos se va a complejos. volver como Y un eso presidente implica de una una banana discusión república democrática. para acabar con los Pero derechos. yo le quería dar la proceso de palabra paz. a Antonio, ¿es o no los poderes? O sea, es una agenda Vea, sin límites, como dice Los el senador. poderes que tiene el presidente del acto legislativo es Son para la el desarrollo paz. concreto Correcto. de los si se Pero ¿por acuerda, qué en el lo Consejo. pactado. Le doy la tranquilidad total al doctor Eber que no se va a pactar en La Habana un canal de televisión, no se preocupe. Y le aclaro al doctor Benedetti que la Alianza Democrática de M19 no negoció. El No M19 negoció. Yo no dije que un negoció, canal de tuvieron un televisión. canal, tuvieron un espacio de Pero televisión en la distinto. época en que los noticieros de televisión los repartían entre las El fuerzas ministerio. Por políticas. eso, y lo ministerio. repartieron, Por se le eso. repartieron al En esa M19. época, pero ahora- también le repartieron al M19. Y era el gobierno Pues nacional claro, quien porque definía los espacios. nosotros éramos la tercera fuerza política de este Por país. eso. A voto limpio. Este M19 ganó mucho más después de los acuerdos que antes. Era más democrático cuando Un lo tenían los tercio de la partidos a Asamblea cuando lo tienen Constituyente. Eso es cierto. los grandes conglomerados económicos. Se lo Fue digo honestamente. tercero en la elección presidencial de 1990, pero eso nos dieron un noticiero de televisión, como le dieron otros a los conservadores, otros a los liberales, porque toda la televisión era estatal en ese tiempo. Ahora, la pregunta es, y un poco lo que decía Lirio, y lo que decía usted, senador, o sea, si eso se acuerda, si se acuerda el día de mañana en la mesa que el sistema de justicia transicional que se plantea le va a permitir a las personas que cumplen con todo el sistema ser elegibles, ¿sí?, y entrar en la política, la pregunta es, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Eso se acepta así? No. A ver, claro. Claro. mire, ¿Usted qué opina? A ver, María Jimena, Usted con esa risa que me hizo, eso no me parece. hay que unas vaya- condiciones y hay unos límites. Antonio lo hablaba con claridad Sí. en este momento. Hay una jurisdicción internacional que es Sí, los insuperable límites, desde, sí. desde la jurisdicción colombiana Sí. y que tiene unos límites también y unas condiciones. Entonces, yo diría que obviamente que el objetivo de cualquier proceso de paz es que ellos finalmente puedan- participen en política. Eso no, nadie está, es como el tema de la paz que aquí nos dicen, a que los criticamos, que no, que es que somos amigos de la guerra. Y entonces eso no es cierto. Hermano, hay caminos equivocados. Mire, con los paramilitares se logró sin violar la Constitución. Déjeme Y hablarle no de lo eso. quieren No, reconocer. déjeme hablarle de eso, No lo doctor. quieren reconocer. Mire, María Jimena. Ahora van a violar la Constitución Jimena, para hacer las María Jimena, cosas. Pero bueno, otra esos vez, son Los paramilitares no otras eran condiciones. delincuentes María Jimena, políticos y eso lo dijo la Corte pero- clarísimo. No en eran varias delincuentes sentencias. políticos, les María parece. Jimena, pero- exacto. Eran con ustedes eran era coequiperos del Pero Estado. para terminar la idea, para redondear en este tema, por supuesto que hay que atender esas exigencias internacionales Pero, mira, en yo- relación con los delitos O sea, usted de no lesa está humanidad. de María acuerdo. Jimena, hay un concepto ahí que le está ninguna manejando. prohibición internacional Así es. que signifique restricciones a la participación en política. señor. Lo he dicho por todos los No, medios por de la supuesto Corte que Penal no, Internacional. pero María Jimena, si hay sí, una eso lo responsabilidad aprendí. de unos No, actores. ¿cómo entra? Y en eso Jimena, consiste. Aquí nos hemos equivocado en una cosa, María Jimena. Lo he Mire, dicho. una cosa es Todos los tomos. que todos aquellos que hayan cometido ciertos delitos tratados internacionales dicen que tienen que ser juzgados. Claro, y tener se les puede penas. aplicar claro, Sanciones. y sancionados. Sí. Y Tienen otra que cosa, cumplirla sí, y después- no dice que tienen que cumplirla después, no. Y otra no dice- cosa, no dice y otra nada. cosa es que puedan o no hacer política. Es que Antonio que plantea un ejemplo muy claro. Ahí hay un presidente y vicepresidente de un país que están siendo investigados por la Corte Penal. Y vamos a decir otra verdad, la justicia penal internacional nunca ha actuado con nadie que no sean unos bárbaros como de uno, dos o tres países, pero nunca de un país donde tiene una democracia, donde se desarrolla. Y le repito, vuelve y soslaya el hecho que lo dije anteriormente, el Papa apoyó el proceso de paz,
Cameron, la comunidad internacional, Londres, Inglaterra manda un ¿quién? enviado, Obama también manda es la comunidad internacional la que está acogiendo eso, y esto parece como el chiste ese. No, Usted pero es un eso es japonés. propaganda. No, que Eso no es es propaganda, propaganda, si lo han claro. dicho. Es que Es mire, María Elena, propaganda. a ellos les parece algo parecido. Si usted a un japonés le pone otro japonés, le hace una computadora. Si a un gringo le pone otro computador, le hacen una empresa. Pero si usted quiere joder a un colombiano, póngale otro al lado y no haga la paz. Eso es lo que está pasando aquí. No, lo que pasa es que hay que hacerla bien. No, está bien, está Hay bien. que hacerla Además, duradera. eso de hacerlo bien es otro Hay que sofisma, María hacerla- Jimena. no. Hay 20 Como conflictos. la ley de justicia y paz. ¿Usted hay le gusta la 20 ley de justicia y conflictos, paz? Fue María efectiva. Jimena, Que fue un fracaso. María Jimena, hay 20 no resolvió conflictos internos en todo totalmente el problema, mundo. pero Solamente sí hay puso uno en término a Occidente. una situación Volvemos. de ilegalidad que se estaba viviendo en el país. Volvemos después de esta pausa y les voy a preguntar sobre la decisión de la Corte. Y no puedo pasar este momento porque acaba de pasar pues una decisión importante, pero aquí me está diciendo el senador Benedetti que no llegó a la nuez de la... No, que mire. es un fallo que no... estoy hablando del fallo de la Corte, acaba de Sí. proferir finalmente la Corte Constitucional un fallo en torno a las parejas de gay. Y la información que está saliendo en los medios dice que finalmente le dio vía libre a la adopción de parejas gay, pero Usted usted, sabe senador, que- que está muy metido en el tema, acaba de decirme que no. Usted ¿Por sabe qué? que ellos ¿Qué fue lo que pasó? sacan primero un comunicado de prensa y a los 2 o 3 meses, de acuerdo al impacto pues el de los último medios, fue- empiezan a moderar las cosas. Entonces, a mí me parece que ellos son unos vendedores de humo, porque ese fallo que acaban de sacar, que hablaban sobre supuesta adopción de las parejas gay, no es otra cosa que dicen que al que va a adoptar no se le puede preguntar su identidad sexual. En otras palabras, eso ya existe ahora. Usted cuando va a adoptar, yo conozco muchas personas homosexuales y parejas gay que van y adoptan. también. Nunca nadie les pregunta cómo hicieron el amor No, en la yo noche. también, yo las conozco. Solamente si le preguntan, No, solamente ahí se preguntan a su quedaron parte fregados. psicológica, dónde lo va a poner a dormir, cómo es la parte económica, y eso es lo que está haciendo. Ellos vienen y dicen que van a dar que adopción, o sea, le dijeron que el que se muere, y el que es mamá es la mamá de su hijo. Eso fue lo que dijeron finalmente. Que la en mamá sentencia. natural sí puede Que adoptar, puede adoptar, pero o sea, que las que demás una, no. Una Sí. cosa bastante tonta. Entonces, aquí otra vez vuelve y pasa lo mismo por los comunicados de prensa. Yo enseguida puse un Twitter, felicito a la Corte, pero guardo mi reserva por las experiencias anteriores, y lo poquito que está saliendo es que no le pueden preguntar la identidad sexual cuando va a adoptar, cosa que suele pasar de forma fáctica. O sea, María que Jimena, ese son es el vendedores de problema humo. con los comunicados de prensa. De acuerdo con la versión de O sea, ahora la vaina es con los medios. Dice que es vendedor de Lo mismo humo. que decía Antonio, es y que los medios es una no están payasada. entendiendo. ¿Te Eso gustó la fue lo que palabra vendedor de pasó humo? el 23 de septiembre Oye, en La pero Habana. ¿cómo le vas a, Exactamente lo mismo. ¿cómo le vas a decir a los ¿Qué fue? noruegos ¿Qué? payaso? ¿Cómo que No, el falta de 23 de respeto? septiembre el anuncio del van a quitar avance de la te van a quitar la negociación visa. con las FARC y lo que produjo, Suecia. los efectos que produjo ese comunicado y las polémicas que todavía no han Pero eso no es terminado. culpa de los Porque medios. no- El Centro Democrático está de acuerdo en que las FARC hagan política, ya volviendo a nuestro programa inicial, es la que idea... nunca se No, ha dicho pero lo así, contrario. ¿sí o no? Lo que No, siempre hemos dicho pero- es que dejen las armas y la violencia Pero ya y lo se dijeron. metan por un No, camino pero no. institucional. No, pero han dicho que debe haber limitaciones a la Eso sí, elegibilidad. claro que sí. Y han hablado de la impunidad Claro que también. sí. Hemos Contrario a lo dicho- que se y lo que se a da en eso me 2005. refería cuando mencioné el tema de los límites establecidos por la Corte Penal Internacional. Pero ahí no hay en relación con los límites, la delitos, elegibilidad no hay límites. no. En la Corte Penal pero Internacional. O sea, ustedes se no, oponen. no, 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 María no, Jimena, usted sabe digamos las eso, cosas ya como hablar de son. Uno no le puede decir a una organización como las FARC, mire, hagan política, pero para hacer política busquen a unos señores que no estén vinculados Que a piensen sus como crímenes. ustedes. O sea, no, pues evidentemente si Hay- uno le hay- pide... no, pero- Mire, la democracia pero le dé mucho a usted, Hay unos a mínimos- Navarro, hay a unos Petro. mínimos de responsabilidad, pero penal. usted no va a buscar Hay- al comandante, perdone, usted no va a buscar al comandante de escuadra para entregarle una responsabilidad política, quitándole la responsabilidad política y la conducción política de una organización a los comandantes naturales de esa Pero usted- organización. pero Usted, digamos, mire, por ejemplo, eso- mire, yo lo he dicho, no desde ahora, sino hace como 10 años, uno le dé mucho la democracia a usted, a Navarro, a Petro. Gusto o no le guste alguna lo que usted piense, lo que piensa el doctor Navarro, pero le debemos mucho porque ustedes se reincorporaron, hicieron política, fueron una fuerza importante como usted lo describió, y eso ayuda bastante, porque usted debería ser el único que no podría decir a este país No, que ellos claro. no vayan a Pero participar en nosotros política. hicimos un procedimiento
jurídico frente a los procesos Pero que era otra teníamos. época. Es que era otra época, pero ustedes no están de acuerdo, ustedes se opondrían. Era El otra procedimiento época. jurídico de hoy es más riguroso Claro, que el de la total, L19. obvio. Toda la supuesto, vida. sí. Y Porque otra cosa tiene que otros no- estándares. Por El supuesto presidente que sí. dijo que hay 20 Yo conflictos quiero internos en decir varios una- países y quiero decir solamente una hay uno en barbaridad. Occidente. Una barbaridad. Es que esa mentira Sí. de decir que en este país hay unos que son los buenos y otros que son los malos, Déjeme- cuando aquí hay muchos No, pero responsables de déjeme muchas de las decirle- cosas. pero déjeme ese es un decirle dos sofisma, cosas, eso no por es ejemplo. cierto. María ¿Eso no Milagro, es cierto qué? Lo que está afirmando Aquí todos son Fernando, ¿Por qué? responsables de la Espérate. porque plantea que unos son buenos y unos no, en términos de buenos y malos no, es en términos jurídicos, en realidad. Porque si no el problema de la institucionalidad colombiana, ¿cuándo No, lo no, vamos ese a problema es que yo restablecer? lo estoy planteando en el Sí. problema de la violencia. No, La no es un violencia, problema- no es un la problema violencia no subjetivo surgió de de unas buenos solas y malos. personas, Sí, por claro, favor. porque eso es una calificación. No, María, la déjeme- violencia déjeme surgió decirle dos Hay una frases. de regla unos del juego. conflictos donde No, hubo ¿qué es lo que tenemos que dentro salvar de los la colombianos institucionalidad y fueron como siendo reglas los del juego? responsables. En todo caso, como ven en esta Claro, mesa, eso es lo que acaba de decir el doctor como Navarro. ven en esta mesa, todavía no hay un acuerdo aquí sobre hasta dónde debe ir el tema de la posibilidad de que los grupos armados que se desarmen y que entren a la vida política pues puedan ser elegidos. En y esta puedan mesa no, hacer pero yo creo que en el política. Congreso ya Sí, está muy pues avanzado mire lo ese que le acuerdo. pasó con la propuesta del doctor No, Navarro. pero eso, mire, déjeme decírselo directamente. El hecho de que se haya negado queda vivo. Bueno, y por sí. eso lo votamos Con para esta que siga vivo. reforma constitucional, este acto legislativo, perdón, va a pasar lo mismo que con el marco jurídico para la paz. Ya lo dijo ¿Están Nazario en la de carta, acuerdo? es que no Ahí leyeron están de la acuerdo carta. Ya nos ustedes dos. preocupamos, usted sabe que Claro, esperemos que definen de la mesa y Bueno. apoyamos lo que digan las. Yo les agradezco van a quedar sin este oficio. debate A la y espero vaga. que no los hayamos confundido más. Espero que no los hayamos confundido más. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Sí, ya-